Muy buenos días. Dígale al que está a tu lado: qué feo te ves esta mañana. No, ni modo que le digas qué bonito te ves. ¡Ay, jole! Dígale: qué bien te ves esta mañana. Será porque Cristo está en tu corazón. Y dale un fuerte abrazo y dile: para atrás ni para agarrar vuelo, manito, ni para agarrar vuelo. Los hombres, si nos caemos, nos levantamos y seguimos adelante. Tomen su lugar. Es una bendición estar con ustedes. Me siento muy honrado de la invitación. Hablamos con Omar hace tiempo para organizar esta convocatoria y estoy muy contento de ver a pastores amigos de Guadalajara caminando en bendecir a los hombres. Tengo algunos años pastoreando, tengo 31 años, 32 años pastoreando, y lo más difícil de reunir son los hombres. Así que qué bueno que aquí hay hombres y no señoritas. Y bueno, está mi amigo Chris aquí. Es una de las personas que más honro y admiro. Tal vez está en El Paso, Texas, pero eso es un tecnicismo, porque El Paso es una colonia de Juárez. ¡Ay, jole! Dice que cuando vas a Ciudad Juárez tienen, lo más bonito es una colonia que se llama El Paso. Pero Cristo ha bendecido nuestra nación. Yo soy fruto de los congresos de visión juvenil allá hace muchos años, que cambió la historia de las reuniones masivas en esta nación. Ángel Flores, mi consuegro del alma, ¡ay, gole! Dios lo bendiga y le dé muchos nietos, aleluya, que serán sus nietos y mis nietas. La hija mayor del pastor Ángel es mi nuera, está casada con mi hijo mayor, y yo tengo muchos buenos recuerdos de Guadalajara. Hace muchos años que vengo a esta ciudad, y esta ciudad quiere ser levantada por Dios para que cumpla su destino en esta nación, y va a usar a los hombres. ¿A quién va a usar? Vamos a entrar pues en el tema. Fui desafiado por la palabra a través del apóstol Tony. He conversado con él, hemos platicado juntos, pero es verdad que había escuchado algunos conceptos de lo que él tiene de parte de Dios, pero hoy fui altamente bendecido. Un problema que hay en nuestra nación, o uno de los problemas más grandes en la iglesia hoy, es la forma en que está creciendo. ¿Es la qué? Y eso tiene que ver con los hombres. ¿Con quién tiene que ver? Con los hombres, que no hemos sabido ser hijos y por lo tanto no sabemos ser padres. Somos hijos, no hijos, y tal vez del maíz, aleluya. No modo que seamos del trigo, ¿verdad? Somos del maíz porque somos mexicanos y comemos vitamina T, ¿verdad? De maíz, tostadas, tlacoyos, tortas, todo lo de vitamina T, y quesadillas, tlayudas, todo. Así que yo quiero hablar sobre esta dificultad de la iglesia mexicana. Y la dificultad de la iglesia mexicana está en los hombres. El diablo ha sido estratégico desde que desea estorbar a los que ya caminan con Dios y no soltar a los que están todavía bajo su poder. El diablo, en algún momento, Lucero, aquel querubín protector, creyó que iba a ser como si fuera el hijo de Dios. Pero en algún momento en el pasado eterno, Dios, que tenía escondido a su hijo, ¿tenía qué? Porque dice la Biblia que era un misterio reservado. Lo reveló, y Satanás, por alguna razón, dicen algunos teólogos muy prominentes, se enojó porque él creía que el papel o el lugar de hijo era suyo, pero se le había olvidado que él había sido creado. Satanás había sido, y el Hijo, igual que el Padre e igual que el Espíritu Santo, no tiene principio ni tiene fin. Un solo Dios en tres personas. Alguien déle un fuerte aplauso a Dios. Vamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Satanás ahora quiere desconectar a los padres de los hijos. Dice la Escritura, acompáñeme ahí a Malaquías
capítulo 4, en el final del Antiguo Testamento. Los estudiosos de la Biblia saben cómo termina el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina con la palabra maldición. ¡Ay, gole! No me dejen solo, no me dejen solo. 1, 2, 3. Pues no me gusta cómo termina, pero así termina. La última palabra del antiguo pacto es la palabra maldición. Y esta maldición de la que advierte el Señor en la Escritura vendrá o viene cuando el corazón de los padres y el de los hijos está distanciado. Los corazones de los padres y los hijos, dice la Escritura, es el deseo de Dios que se vuelvan el uno hacia el otro. Leamos del versículo 5 y versículo 6 de Malaquías 4. He aquí, yo les envío el profeta Elías. El profeta Elías se caracterizó por, de parte de Dios, buscar volver el corazón de Israel a Dios, su Padre. El corazón de Israel, del pueblo, de los hijos de Dios, se había desviado de adorar solo a Dios y habían estado adorando a los Baales y a Astarot o Astarte, inducidos por la bruja de Jezabel. Ojalá y esté en el infierno, en el séptimo y último, noveno infierno, ardiendo con leña verde. Pero Jezabel no es solamente una persona, es un espíritu. ¿Qué es? Es el espíritu de manipular a la autoridad. Toda persona que tiene una actitud de manipular a la autoridad, siendo una persona bajo autoridad, está operando muchas veces bajo el espíritu de Jezabel. Pero las que no entiendan, pregúntenle al doctor Anaya, que tiene varias conferencias sobre eso, que él se los aclare. Gloria a Dios. ¿A poco lo arreglaron? Hay poder en el nombre de Cristo, porque estaba descompuesta. Hay que darle una ofrenda a este que arregló la iPad. Y la actividad de Elías fue hacer volver el corazón de los hijos de Dios, escúchelo, de los hijos de Dios hacia Dios, de dejar de estar desviándose, adorando a otras deidades que no son Dios. Y dice la Escritura que la operación que vino a hacer Elías en su tiempo volverá a la tierra enviada por Dios antes del día grande y terrible. Yo les enviaré el profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. No tengo tiempo para decir todos los versículos que Tony nos recetó, que yo no alcanzaba a anotar, pero gloria a Dios. Usted puede revisar el tema el día del Señor grande y terrible. Puede revisar que se refiere a la segunda venida de Cristo, que viene ya no a salvar a nadie, sino a juzgar y a separar las ovejas de los cabritos. Él ya vino a salvar en su primer venida y ahora viene a juzgar y establecer su dominio en la tierra, le guste a las naciones de la tierra o no les guste, y toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor. Toda lengua lo hará. El día grande y terrible al que se refiere Malaquías es el día de la segunda venida. ¿Es el día de qué? O del gran juicio que viene sobre la tierra. Y antes de que venga el día del Señor grande y terrible, habrá una operación del Espíritu de Dios semejante a la que hubo en el tiempo de Elías, para hacer volver el corazón de los hijos en este tiempo con Elías a su Padre, al Padre celestial, o nos decía hoy Tony, al Padre de los espíritus. Mas dice la Escritura en la porción que citamos en el verso 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y voy a decirles algo, arriesgando el buen testimonio de nuestro ministerio. Antes de la venida del Señor, la Biblia dice que el mover de Dios sobre la iglesia, el mover de Dios
Sí, aunque puede ser de lo sobrenatural, de milagros, de prodigios y de mucha cosecha, será un mover de reconciliación. Que alguien le dé un fuerte aplauso a Dios, de reconciliación. Porque Jesús viene por una iglesia. ¿Por cuántas iglesias viene? A todos los pastores presentes con mucho respeto. ¿Dónde están los pastores? Dígame, aquí estoy, Felipe. Ya te estoy viendo, ya te estoy viendo. Con mucho respeto, Cristo no viene por tu iglesia, viene por la iglesia, de la cual tu iglesia o tu congregación es parte. Pero Él viene por una sola iglesia. Pero yo al viajar por este país, no sé por algunos otros, yo veo que no hay una sola iglesia. Y la que hay está bien dividida. Dice la esposa de mi pastor, la doctora Rosa María Pardillo: mis pastores son el doctor Idilio Pardillo y la doctora Pardillo de Amistad Cristiana. Y dice la doctora Pardillo que la iglesia mexicana está como la liga del fútbol: primera, segunda y tercera división. La división de la iglesia lastima y daña el corazón de Dios. Y yo no puedo creer que Dios desea que se salven las almas y los pastores sigan peleados. 1, 2, 3. Así que antes de que venga Él mismo enviará su espíritu. Alguien diga gloria a Dios. No te escucho. Alguien dígalo fuerte. Él mismo hará una operación semejante a la que hubo en el tiempo de Elías, que sacó literalmente la operación del Espíritu sobre Elías. Fue sacar al pueblo de adorar dioses falsos y volverlos a adorar al Dios verdadero. El pueblo terminó diciendo, después que descendió fuego del cielo en el monte Carmelo: el Señor es Dios, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y a los profetas de Baal y de Acera se les cortó la cabeza. Alguien dé un fuerte aplauso a Dios. Digan conmigo: reconciliación entre padres e hijos. Diga conmigo: reconciliación mía hacia mis padres y mía hacia mis hijos. Vamos de nuevo: mía hacia mis padres, mía hacia mis hijos. Porque si nos pasa esto, si los corazones de las generaciones de padres e hijos no se vuelven a conectar, no se conectan, habrá maldición en la tierra. Y se infiere, aunque bíblicamente la porción no existe, pero se infiere obviamente y espiritualmente que si hay esta reconciliación, que si de verdad se vuelve el corazón de los padres a los hijos, entonces no habrá maldición. Dígame que habrá. Dígame que habrá. Oh, no les escucho, dígamelo más fuerte. Entonces habrá bendición. El deseo de Dios es que haya en nuestras vidas, en la tierra, antes de que Él venga por todos los que va a venir. Los va a llevar y va a juzgar a los que se queden aquí cuando Él regrese. En la Biblia está con claridad expuesto lo que acabamos de escuchar en la sesión anterior. Dios desea que nuestras autoridades o pastores no sean simplemente alguien que nos enseña la Biblia, porque algunas personas consideran sus pastores buenos maestros. Diga buenos maestros. Otros los consideran siervos de Dios, ejemplares, dignos de imitar. Diga hombres dignos de imitar. Otros los consideran hombres milagrosos, como profetas, porque declaran la palabra y sucede, oran por enfermos y sanan, declaran milagros, la intervención milagrosa de Dios, y Dios los respalda. Y consideran a sus pastores como hombres milagrosos o profetas. Digan profetas de Dios. Otros consideran a los pastores siervos, porque han visto su humildad, su sencillez, que con los pocos recursos que a veces los pastores tienen, porque la gente no toda diezma. Gracias por su entusiasmo. En especial muchos hombres no diezman.
Y las mujeres llevan ventaja sobre los hombres en esa área. Yo soy testigo y digo a los cuatro vientos que las que más dan en la iglesia son mujeres. Vergüenza nos debería de dar. Dígale a la persona que está atrás de usted: me venía a pegar, pero me agaché y te pegó a ti. Vamos, dígale al que está a su lado: me agaché y te pegó a ti, manito. Otros consideran a sus pastores como buenos siervos, pero el pastor no solo es siervo, no solo es un hombre digno de imitar, no solo es un hombre profético, milagroso que Dios usa, no solamente es un buen maestro o un buen siervo de Dios, es también un padre, habíamos dicho espiritual, mas hoy nos están enseñando que es del alma, pero vamos a estar buscando corregir ese término. Son demasiados mensajes que tengo que corregir, yo creo, por haber usado el término padre espiritual. Pero al hablar de que sus pastores o nuestros pastores, su tarea de ellos no es solamente enseñarnos la palabra y bueno, yo se las enseñé, ahora es asunto de ustedes, porque un verdadero pastor tiene un deseo, un amor genuino de que la gente viva la palabra, porque sabemos lo que Cristo nos enseñó anoche, que solo el accionar la palabra produce la bendición prometida. El conocimiento envanece, te infla la cabeza, te achica el corazón. Pero cuando uno aplica la palabra, y para eso se necesita la gracia, la ayuda sobrenatural de Dios, cuando aplicas la palabra, construyes sólidamente sobre la roca y resistes las tormentas en la vida. Vienen, te golpean, pero no caes, permaneces de pie, porque estás fundado en vivir la palabra de Dios, no solo conocerla. Es realmente asombroso entrar en el tema de la paternidad espiritual. ¿De la qué? Basándome en la escritura de Malaquías 4, verso 6, que es contundente. Si alguien lo estudia con seriedad, nervioso te vas a poner. Porque si las generaciones de padres e hijos no se conectan, sino permanecen desconectadas, permanecen o se siguen desconectando, habrá maldición en la tierra. Hay iglesias que han surgido para traer maldición a la tierra. ¡Ay, gole! 1, 2, 3. Hay iglesias que Dios no levantó, que Dios no las inició. Las iniciaron los celos, la envidia, el deseo de una ganancia deshonesta, la competencia, pero no Dios. Dios en su gracia y misericordia puede hacer que cualquier hombre que se ha equivocado en tomar una decisión, dígale al que está a su lado, eso te incluye a ti y a mí, se pueda arrepentir. Y si alguien que inició mal en un ministerio se arrepiente, traigo noticias: Dios todavía perdona cualquier pecado que el hombre con sinceridad y arrepentimiento genuino se atreva a confesar y a abandonar. La sangre de Cristo todavía puede limpiar todo pecado. ¿Alguien da gracias a Dios por esto? Pero hay que reconocer que la propia iglesia ha maldecido esta nación. Les estoy hablando. La iglesia ha maldecido a la nación, porque dice la escritura, no Felipe del Castillo, que habrá maldición en la, porque las generaciones están. Y si para iniciar una iglesia de Dios el único método es la división, ¿es la qué? No te escuché. Sácalo, se te está atorando aquí, sácalo. Ya no lo estés diciendo, nomás esa vez. La división, si el único método para que la iglesia avance en México es la división, eso debe parar. Eso no viene de Dios, eso deshonra a Dios y maldice la tierra. Porque el que divide, o los que se van molestos, enojados, afectados, a veces dañados por errores legítimos del pastor,
si se van con esa actitud de deshonra, ¿de qué? Traen maldición. Se siembra maldición, y lo que se siembra siempre se multiplicado, a menos de que la persona se arrepienta. Es verdad, el arrepentimiento vuelve a allanar el mal, lo quita, y el Señor, por un acto que más grande de lo que podemos entender, perdona el pecado de cualquier tipo cuando nos volvemos a Él arrepentidos. Debe esto parar. ¿Por qué se dividen las iglesias? Por falta de entendimiento en general de la paternidad. Hay otras causas. El diablo existe, diga, el diablo existe y es real. Si se le metió a Judas, que no se le meta a alguna de la gente de la iglesia. ¡Ay, gole! Jesús dijo en la última cena: uno de ustedes me va a entregar. Y todos dudaron de cada uno. Todos empezaron a decir: ¿seré yo? ¿Seré yo? Así que todos tenemos un Judas en potencia dentro de nosotros. ¡Ay, gole! Al que hay que matar, diga: duro con el Judas, Felipe, duro con el Judas. De unos pisotones ahí simbólicos. Nomás él dio los pisotones, los demás no. Den unos pisotones. Matar al Judas que está adentro de tu corazón, que de repente se te quiere meter el diablo. Te estoy hablando. Se te va a querer meter el diablo. Acá estoy. Voltéame a ver. Se te va a querer meter el diablo para dividir tu iglesia. No lo hagas. No lo hagas. Detente. Detente. Porque en vez de que la iglesia se vuelva bendición a la tierra, se vuelve maldición. No importa cuánto te use Dios y qué bien prediques, se inició mal, fuera del plan de Dios. Bueno, y es que algunos pastores no dan alternativa. ¡Ay, gole! Hay pastores que tienen el corazón no de padre, sino de piedra, de Saúl, que cuando ven que un David se levanta, tienen celos del David, tienen temor de que el David les quite el reino y lo empiezan a perseguir. Y algunos hombres, entiendo, porque he escuchado terribles y terríficas historias y las he presenciado, no les queda más que huir, escapar por su vida, porque si se quedan en esa iglesia los van a matar. Pero ¿cómo el pastor no va a atreverse a hacer eso? Lo meten al bote. No hablo de literalmente, sino con sus palabras. Cuando un pastor desprestigia a otro, hablando de él, condenándolo, escribiendo cartas contra él para que no lo reciban, pues ¿quién es? Y a veces el pastor dice: pues es como una cruza del anticristo, la bestia, Nabucodonosor y Judas. Quiero sostener que la mayoría de los que hemos llamado rebeldes no son rebeldes. Quiero sostener frente a la pastoral presente, con mucho respeto, yo empezando por mí, a los que he llamado rebeldes, no son rebeldes. El 90% son personas complicadas, que necesitan un nivel de madurez pastoral que no teníamos en ese momento. Y Dios lo sabe, porque a veces no pudimos pastorear a una persona complicada porque tiene muchas deficiencias y nadie enseña cómo resolver los problemas del alma eficazmente. Les hacemos que sean llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en otra lengua, ya, y el Espíritu te va a limpiar. Ay, no sé cómo tú hablas en lenguas 2 horas cada día. Esa me la aplicaron a mí. Y pues yo hablaba en lenguas casi compitiendo con Pablo. Y sí, Dios movió muchas cosas, pero se necesita el consejo. Se necesita alguien que marque límites, alguien que forme. La palabra discípulo viene de la misma raíz de disciplina. Discípulo es el que acepta disciplinas. 1, 2, 3. Eso merece 2 áijoles. 1, 2, 3. Y 3 áijoles casi. Sí. Y Dios te quiere disciplinar, pero pues te tapan las orejas. No oigo, soy de palo, no oigo. Por eso te manda un hombre
que con un carácter firme, pero que por amor, que el móvil de él sea el amor, te quiere corregir para que alcances a hacer todo lo que Dios planeó que tú llegues a hacer. Le das un aplauso a Dios. Voy a entrar en la parte medular y concluir. Quiero hablarles sobre Eliseo. ¿De quién quiero hablarles? De Eliseo. Este hombre que es conocido por anhelar el doble de lo que Elías tenía. Diga, ambicioso. Por muchos años yo critiqué a Eliseo por su ambición, y ahora tendría que decir su santa ambición, porque Dios desea que la generación de hijos que viene producto de la relación íntima de los padres con Dios, porque los padres tenemos hijos a través de tener intimidad el esposo y la esposa. Cristo es el esposo, bueno, el novio será el esposo de la iglesia, y nosotros los cristianos que componemos la iglesia de Cristo somos la novia, la desposada y la esposa de él. En un día estaremos en unas bodas súper chidas. Si no te invitaron a las bodas de la familia de Kent, a los príncipes de Inglaterra, si no fuiste requerido para esa boda, has sido requerido para la boda de bodas, la boda de Cristo con su iglesia. Y no es mi tema. Tengo un tema que se llama rompiendo la esterilidad. Pero cuando una persona que es parte de la iglesia, la novia, diga la novia, tiene una intimidad con él, que es el novio, el esposo, el fruto son hijos. Es cuando el esposo y la esposa tienen, que viene el embarazo, y el fruto del amor de ellos son los hijos. Y cuando la iglesia se entra en intimidad con Jesús, que es el esposo, el novio, una iglesia con intimidad con Dios tendrá como resultado mucha descendencia. Alguien le da un fuerte aplauso a Dios, hijos e hijas. Pero el deseo de Dios es que cada generación aventaje a la anterior. Que cada generación, ¿qué? Y de ahí el énfasis el enfoque principal de esta palabra, basada en Segunda de Reyes capítulo 2, donde todos hemos leído, o la mayoría de nosotros, tal vez usted tiene poco en el Señor, la historia de un profeta que toma a un discípulo que lo hace hijo. Este profeta toma a Eliseo para que sea su asistente o su discípulo, pero termina haciéndolo hijo. Segundo libro de Reyes capítulo 2 y versos del 1 en adelante. En base a esta porción del versículo 1 hasta el versículo 18, basaré 5 verdades de cómo establecer una conexión con un padre espiritual o un padre del alma, corrigiendo el término que aprendimos hoy. Nosotros vemos que un padre espiritual o un pastor con una actitud de padre no va a desanimar a alguien que aún lo quisiera superar. ¿Que aún qué? Pero hay un montón de pastores orgullosos, soberbios, son primos de Nabucodonosor y hermanos del faraón. Tienen ahí una genética rara, que consideran que como ellos no hay dos y nadie puede llegar a ser como ellos. Y esos, en vez de ser padres, son estorbos. Y aunque prediquen bien y toda la gente tenga jarritas para la baba, después que predican todo el mundo babea de lo impresionado que están. Ese hombre fallará si no logra dejar un sucesor. Por ungido que sea, por lleno de Dios y respaldado que sea, el ministerio más grande de un país o de una región fracasará si cuando él muere la obra no puede ir adelante porque no tuvo la capacidad o la gracia para tener descendencia que ocupe su lugar o líderes que lleguen a ser sucesores después de él.
Porque hay trabajos, hay tareas que Dios encarga a hombres que no alcanzan a realizarse en el periodo de su vida. Y necesita Dios la vida de 2 o 3 generaciones. ¿De cuántas? Para que se logre la misión o la comisión que Dios asignó. Por eso es que Dios no rehúsa llamarse y se presenta. Una de las tarjetas de presentación de Dios en la Biblia es: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios trigeneracional. Tengo que recordarles que Jacob no fue una perita en dulce. Dígale al hombre que está justo a su lado derecho: como tú comprenderás. Dígale: me acordé de alguien cuando dijo Jacob. Dios le tuvo que cambiar el nombre, o le cambió el nombre de Jacob del usurpador a un príncipe de Dios. Pero cuando Dios se presenta, escuche, no se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sino se presenta como el Dios de... Porque aunque seas complicadito, así Dios te agarra, Dios te transforma. Y Dios dice: yo soy el Dios del padre de la fe, yo soy Dios del hijo de la fe, y soy hijo del complicadito, nieto de la fe. Pero soy padre de Abraham, o Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios del complicadito también. Dígale a toda la fila que está atrás de usted: tienen esperanza, muchachos, tienen esperanza. Un estudioso serio de la Biblia sabrá que Dios llamó a Elías a realizar 3 grandes labores. Él iba a nombrar su sucesor, iba a establecer el rey sobre la nación de Dios, e iba a establecer el rey sobre la potencia mundial del momento, que era Siria. Y él solo logra nombrar a su sucesor. ¿Solo qué? Y bajo una perspectiva de un análisis serio, diríamos que Elías fracasó, porque de las 3 tareas que Dios le llamó a hacer, solo logró, y es verdad, solo logró. Fue Eliseo a quien Elías entrenó, a quien Elías discipuló, a quien Elías se convirtió en padre de Eliseo. Y la Biblia lo dice, la Biblia dice que Elías era padre de Eliseo. No, él estaba arando las yuntas de su padre y venía arando en la 10ª yunta atrás de todos. Él tenía un padre físico, pero Elías se convirtió en el padre del alma, en el pastor con paternidad sobre Eliseo. Y Eliseo completó las otras 2 tareas, y en el cielo se anotaron a favor de Eliseo y también a favor de Elías. ¿Alguien le da un aplauso a Dios? Porque lo que tus hijos en la fe, tus hijos que tú pastorees, no solo como ovejas, sino como hijos, logren a realizar en la tierra, se acredita en el libro de las memorias de Dios a favor de ellos, pero también a favor tuyo. Todo lo que tus hijos logren hacer se anota en el libro de las memorias de Dios a tu favor. Así que entrena bien a tus hijos. Dale un aplauso a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Número 1, el pastor que es padre espiritual no rehúsa entrenar a alguien que ambiciona sanamente más de Dios para él. Dice la Escritura en la primera porción de este segundo libro de Reyes que Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres de mí? Y Eliseo le contestó: que una doble porción del Espíritu que está en ti sea sobre mí. ¿Qué le contestó? Sea sobre mí. Versículo 6 y 7. Dice la Escritura
Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque Dios me ha enviado al Jordán. Él dijo: vive el Señor, vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos. Vinieron 50 varones de los profetas, se pararon delante a lo lejos, y todos ellos se pararon junto al Jordán. Está un poco, perdóneme, dije antes. Está antes. Le dice Elías: quédate aquí porque me ha enviado Dios a Betel. ¿Quién me encuentra esa porción? Porque no alcanzo a leerla en el 2. Perdón, no alcanzo a leer la letrita. Gracias. Verso 2. Aconteció que cuando quiso Dios alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo a Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí porque Dios me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive el Señor, vive tu alma, que no te dejaré. No está en el 2. ¿Quién dijo 2? Para colgarlo. Ayúdame, Sergio. Ya, sí, por favor, gracias. Elías le volvió a decir: Eliseo, a ver si ahora sí, así, quédate aquí ahora porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive el Señor, no te dejaré. ¿Quién dijo 4? Me están buleando tremendos, Voy a buscarlo yo. Gracias, Cris, por la indirecta. Verso 9, en la primera. Y cuando habían, verso 9, pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que sea separado de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Leamos el verso 10. Entonces Elías le dijo a Eliseo: ambicioso, carnal, ¿cómo osas pedir lo doble que Dios me ha dado a mí? Se ve de inmediato el mal en tu corazón. ¿Verdad que eso dice? Algunos dicen: ¿qué versión está leyendo? Ninguna. Me lo estoy inventando, porque no lo dice. Elías no se enojó, mas le aclaró: cosa difícil has pedido. Porque una característica, pues, es que aunque nuestros discípulos e hijos espirituales o hijos del alma pidan una porción mayor de Dios de lo que nosotros tenemos, les es lícito. Lo que realmente Eliseo está haciendo es pidiendo ser el primogénito de Elías. Asómbrese conmigo y haga 1, 2, 3. Dice Deuteronomio 21, 17. Deuteronomio 21, 17. Está el Dios aclarando, dirigiendo cómo se trate un asunto en la familia. Nos interesa la segunda parte de este versículo. Al hijo de la aborrecida reconocerás como primogénito, para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás. Porque él, aunque no sea dentro del matrimonio, sino, bueno, dentro de la esposa que no quieres realmente, es el principio de tu vigor y suyo el derecho de la primogenitura. Si alguien tenía 5 hijos, él partía su herencia en 6 porciones. ¿En cuántas? No en 5. Y al primogénito le daba 2 de esas porciones. Era la ley y el derecho de primogenitura. Lo que Eliseo le está pidiendo a Elías es que como un hijo aún, siendo Elías lo reconozca como el primogénito. Y uno puede decir, si lees superficialmente la Biblia, pues era el único que seguía a Elías. No. Elías tenía escuela de profetas a cada ciudad que iba, que él presidía. Cualquiera de esos profetas de las ciudades donde estaban siendo entrenados por el propio Elías, bajo algún supervisor ahí, podía Elías escogerlo, pero Eliseo les agandalló, les comió el mandado. Y les vamos a enseñar cómo fue eso. También la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 3, 1 y 2, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena cosa. O sea, no es malo buscar un liderazgo espiritual. Dígalo. El problema es la forma en que lo quieres buscar o conseguir.
Es cierto que hay tesoros preciosos en las iglesias, hombres como David, que Dios los levanta del anonimato, están en los secretos siendo formados por la directa mano de Dios, porque el Padre que ve en los secretos recompensa en aquel que permite ser formado en lo secreto. Un día el Padre lo honrará en público. ¿Sí me está escuchando? El que permite ser formado en lo secreto, que no publica todo lo que hace y lo cuenta en todas las redes a los cuatro vientos, un día será honrado en público. Y David, que fue formado en lo secreto, un día Dios lo saca en público. Y hay gente en las iglesias así, que de repente dices: ¿tú a qué iglesia asistes? Aquí a esta pastora. ¡Ay, híjole! ¿Pero dónde te sientes? No es que yo estoy sirviendo aquí, estoy sirviendo allá. Y mi mamá es fulana, es hijo de fulana. Pero si tenías 4 años, sí, pastor, hace 15, ahora tengo 19. Y de repente el chavito un día predica y vende más CDs que tú. Todos los pastores: ¿quién es este que batió mi récord? ¿Quién es este del que cantan las mujeres? Saúl mató a sus miles, pero David a los. Y se enojó el pastor Saúl con su discípulo, su yerno, que también era su yerno, David. Y como que David les decía: pues el rey me está tirando lanzas. No, David, tú te lo imaginas. Hasta que un día Jonatán lo defiende delante de su padre y su papá le dice: ah, tú también estás del lado de David, hijo de la quién sabe qué y perversa. Era mexicano. Tenía una faceta mexicana, esa nos la dejó Dios a nosotros. Y que le avienta una lanza para matar a Jonatán. De donde entonces Jonatán entendió que su padre, el rey, es lo mismo. Estaba resuelto a matar a David. Cuando han venido los David a consultarme, porque han venido, yo he aconsejado a David que sus pastores los quieren matar. Gracias a Dios no hay ninguno de ellos aquí. Si no, yo oraría por usted, poniendo mis delicadas manos alrededor de su cuello y apretándole hasta que se ponga morado. Dicen que ahí se aparece Cristo y resuelve todo. Se ha criticado mucho al rebelde de los más famosos en la Biblia, que se llama Absalón. Muchos hablan hasta del espíritu pero Absalón fue formado, cincelado por David, su padre. Toda la rebeldía de Absalón fue formada por David. Usted estudie, David fue un hombre ungido como pocos, pero el terrible y de los peores padres en la Biblia. Un hijo violó a su hija, él no imparte justicia, así que otro hijo mata al que violó a su hermana. Y como él no aclara el asunto con el que mató a su hijo, sino lo corre, lo destierra, el hijo que quiere hablar con su papá. Y claro, Absalón se siente seguro de hablar con David, porque sabe que si David le llama la atención por haber matado a su hermano Amnón, él le va a decir que no hizo nada cuando Amnón violó a Tamar. Y David, con toda la unción de Dios para matar gigantes, le achía en su casa. ¿Alguno es primo de David? Tú puedes echar los demonios más grandes de cualquier lugar, pero cuando llegas a tu casa y tu esposa dice: ¿de dónde viene? De orar, amor, de orar. David fue terrible padre. Cuando usted hable de la rebeldía de Absalón, usted debería ser más prudente, pastores y maestros, porque la rebeldía de Absalón la ocasionó los errores de paternidad de David. La mayoría de los rebeldes en las iglesias son producto de los errores pastorales. Ya lo dije, yo sé que nadie va a adquirir esta conferencia. Yo sé que los 4 o 3 que me quieran invitar ya no van a querer invitarme.
Yo reconozco que en nuestra congregación Trigo y Miel y en nuestro ministerio, muchos de los que ya no están con nosotros han salido porque no supe cómo pastorearlos. No eran rebeldes. Y yo no permito que la gente de nuestro ministerio, los pastores lo saben, llamen rebelde a cualquiera. Porque voy a empezar a decir: rebelde tú que no diezmas. Rebelde tú que no asistes al compromiso de 3 veces al año subir a León, Guanajuato, donde está el templo de Dios, y adorar. Así que los pastores se andan calmados conmigo. No llamen rebelde a cualquiera, porque es un reto para ti. Entonces, lo que estaba pidiendo Eliseo era ser el primogénito de David. Tú puedes anhelar liderazgo, pero bajo una paternidad con la que te conectas y tu padre te suelta esa doble unción, ese derecho de primogenitura. Dale un aplauso a Dios. Número 2. Tienes que entender que tú eres padre, no solo maestro de la Biblia. No, yo me llego y doy la palabra y pues ya, ese es mi trabajo. No. El pastor que dice que solo predicar es su trabajo, eso es lo fashion, es lo cool, es lo padriux, así dice mi hija. Órale pues, hija, padriux, aleluya. Hay un montón de áreas aparte de predicar, y que cuando de veras hay una paternidad de Dios desarrollada en ti, es un amor y un cuidado por los demás que estás pastoreando, siendo su padre. Dice la escritura que Eliseo llama a Elías padre mío. ¿Cómo lo llama? Miren, amados, yo leí durante 30 años 28 años esta porción. Recuerdo que uno de mis mejores y primeros mensajes fue de la unción delegada que Eliseo operaba sobre la unción que tenía Elías. Y yo había leído muchos años el pasaje y no me había sido revelado lo que dice. Dice el verso 12: viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. ¿Cómo clamó cuando Elías fue tomado? Eliseo, ¿cómo clamó cuando veía a Elías que se iba? No se fue en un carruaje de caballos, para que no prediques eso. Se fue en un torbellino. Lee la Biblia. Dile al que está a tu lado: léelo. Léelo bien en la Biblia. Elías fue alzado en un torbellino y se lo llevó Dios en un torbellino. ¿En qué se lo llevó? El carruaje vino para separarlos, no para llevarse a Elías. Pero cuando él veía que el torbellino se llevaba a su padre del alma espiritual, clamó: Padre mío, Padre mío. Y no está hablando ya con lo que Tony nos explicó de su padre físico. Él tenía otro padre físico, sino él está hablando del padre que lo metió al ministerio y que lo ligó a su destino. Alguien le da un fuerte aplauso a Dios. El apóstol Pablo lo dice, y es la porción, es una de las 50 porciones que Tony compartió. 1 Corintios 4, 14 al 17 dice Pablo: no les escribo esto para avergonzarlos. 1 Corintios 4, 14 a 17. Los que enseñan la Biblia tienen que repetir 1, 2 o hasta 3 veces el versículo bíblico, porque los que anotan, los poquitos que anotan, no alcanzan a anotar la cita con una sola mención. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Pablo llamaba a la congregación de Corinto hijos míos amados. De hecho, los corintios eran carnales, no eran los mejores hijos, pero los llamaba hijos míos, porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio. Entonces tienes que reconocer a tu pastor como un padre, y el pastor tiene que aceptar
la comisión de paternidad hacia los que ministra. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Ahora entramos justamente en donde vamos a empezar la conclusión y lo más pesado o lo más complicado de esta enseñanza. Cuando Eliseo le pide a Elías una doble porción del Espíritu de Dios que está en él, Elías no lo regaña. Elías le dice: cosa difícil has pedido. Que aquí la versión de Chris, que ni sabe cuál es, pero él dice: he pedido una cosa, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado, no murmures que yo estoy predicando. Has pedido una cosa difícil, sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Le dice en resumida expresión: no me pierdas de vista. Dígalo. No los escuché. Lo escuché como a 3 o 4 adolescentes. Si tú quieres conectarte a una paternidad espiritual, no pierdas de vista a tu pastor, a tu padre en la fe al que Dios asignó para meterte a tu destino eterno. No te le despegues ni lo pierdas de vista. Si me vieres, literalmente dice la Reina Valera 60, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. La condición para que Eliseo recibiera el ser el hijo primogénito, la doble porción, el anhelo para entrar en su destino profético, etcétera, fue: no me pierdas de vista. Tu liderazgo se tiene que desarrollar bajo la unción de un pastor padre, no lateralmente, sino bajo la unción de tu pastor. De hecho, cuando esta conexión existe, lo que Dios le asignó a tu pastor a hacer, lo empiezas a hacer tú y Dios te respalda. ¿Alguien le da gloria a Dios? Eso es lo que algunos que se salen de una iglesia no valoran. Algunos que están en un ministerio no entienden que Dios los está usando por la asignación que Dios le dio a su pastor, de lo cual ellos son una extensión. ¿Son una qué? Son hijos. Así que como ven que ya oran y se les caen, oran y sanan, los invitan a 2, 3 congresillos ahí en Chapala y ahí en Tonalá, hay cerquitas, pues no hablo de algo pequeño, sino hay cerquitas. Ya sienten que se colocaron 5 o 6 CDs de ellos, ya creen que se pueden separar de su pastor. ¿Creen que qué? Y se separan y la unción no fluye igual. No se dieron cuenta que cuando estaban en ese ministerio, de la asignación y de la unción dada a ese padre, es la que operaba sobre ellos. Se le llama unción delegada. ¿Cómo se le llama? Y todos obtendremos la unción propia a través de una unción delegada. Puedes venir al teclado. Yo vi a este hombre llamado Chris Richards, que para mí, él lo sabe, es un ejemplo. Yo no quiero meterle presión. Luego dice: echas mucha presión, Felipe. Digo: pues esto te asignó Dios, Chris. Pero es una de las personas que más admiro. Yo lo vi servir a su padre fielmente, años y años, y tratarlo. Yo viajé con ellos a los hombres. Ya no me invita, pero me invitaba mucho. Ahora hay nuevos valores. Ahora invita a sus amigos, que cuando quiere ir a su ciudad ni le organiza nada, pero bueno. Viajé como a 5 o 6 lugares, a muchos. ¿Te acuerdas el de Villahermosa, Cris? Todavía la gente me busca por ese congreso ahí. Cuando estaba el alcalde y le dimos una palabra ahí al alcalde que no sé qué pasó, pero bueno, la gente se acuerda de eso. Yo viajé con él y con el hermano Víctor en el mismo hotel, desayunábamos juntos. Los vi sacar sus vitaminas. Yo dije: ahí está la unción, porque eran como 20. Desde entonces empecé a tomar una a los triglicéridos. Y yo lo vi como él, con tanto respeto a su papá, lo trataba. Yo creo que en la intimidad le decía papá,
pero siempre era el hermano Víctor. ¿Me estoy equivocando? Es un honor que algunos hijos no entiendan. ¡Ah, papá! Nunca vi llegar así. ¡Ay, papá! El hermano Víctor, un respeto. Y él trabajó bajo una unción delegada. Y cuando el hermano Víctor lo bendijo, porque lo bendijo para que él iniciara en El Paso, y a mí me envió a predicar el hermano Víctor a El Paso con Cris. Estando yo en un congreso de avivamiento, me dijo: el domingo predicas con Cris en El Paso. Tenía toda su bendición. Entonces él recibió su propia unción, y la propia unción del pastor Cris ha levantado el nombre de su familia y la asignación a su casa a niveles más altos todavía. Y todavía queda mucho, porque el hijo de él, Mike, cavó en el pozo del avivamiento que el hermano Víctor había cavado, y encontró agua otra vez. Y es lo que Tony decía: muchos se salen de la iglesia porque el pastor disipula y disciplina. ¿El pastor qué? Tiene que marcar los límites. Y cuando el pastor marca los límites, aun cuando se equivoque, Dios está en el error de tu pastor. No dije en el pecado de tu pastor, sino en el error. Como un padre, ¿quién tiene un padre perfecto? ¿Quién es un padre perfecto? Y aún así Dios te asignó hijos. No hay pastores perfectos. Si tú quieres un pastor perfecto, hay que orar. Ahorita al final pasas y oramos que te mueras pronto. Mañana si quieres. Y que te vayas al cielo. Si te vas al cielo, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Y conozcas al pastor perfecto. El único pastor perfecto está a la diestra del Padre y se llama Jesús. Aquí abajo en la tierra, puros pastores imperfectos. Pero aunque tu pastor sea imperfecto, no lo desarrolló totalmente Tony, porque también iba deprisa. Pero aunque tu pastor sea imperfecto, Dios lo asignó a él para formarte. Dios asignó a Abraham para formar a Lot. 40 años, Cris. 40 años Lot caminó con Abraham. Y al no dejarse formar, entonces Dios le dio a Isaac. Algunos dicen que Abraham esperó entre 30 y 40 años para que llegara Isaac. De donde yo infiero, no lo dice así la escritura, que si Lot hubiera sido hijo de... Era sobrino, hijo del hermano muerto de Abraham, pero si hubiera reaccionado como hijo, tal vez nunca hubiera anhelado a Isaac. Pero Lot nunca honró la paternidad, Tony. Lot es el ejemplo de un hijo que no quiso ser hijo. ¿Sabes qué dice Hebreos 13:7? Acuérdate de tu pastor que te habló la palabra de Dios. Considera no su conducta, léelo bien, léelo, te digo, léelo bien. Ahí en la segunda parte, considera cuál haya sido el resultado de su conducta. No examines la conducta, sino él lo que produce. Es que es muy estricto. Es que no confronta. No critique su conducta, sino el resultado de su. E imita su. Para hacer. Allá en mi congregación me imitan. Ya estás en el hijo, y cierran los ojos. Yo cuando predico y estoy ungido, cierro los ojos. Cuando estoy abierto, estoy medio ungido. Y me imitan. Pero para imitar a alguien tú tienes que quedártele viendo. Tienes que estudiar sus movimientos, sus expresiones. Y dice: imítala, imítala, imítala. Tú puedes predicar parecido a tu pastor, contar los chistes de tu pastor, decir las frases de tu pastor, pero no imitar su fe. Y lo que debes imitar es la fe. Pero para imitar la fe de alguien tienes que verlo atentamente. Por eso Eliseo le dijo: no me pierdas de vista. Si me vieres cuando fuere tomado, o sea, si no me pierdes, porque a él se le quiso perder varias veces. Si no me pierdes y me ves hasta el final, te será dado. Y la última se llama prueba de fuego. ¿Cómo se llama? Elías se quiso deshacer de él 3 veces. Te tengo noticias, se van a querer deshacer de ti. No, neta.
vas a sentir que tu pastor no te quiere. Está en la Biblia. 3 veces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí. Y el chavo dijo: no, vive el Señor, vive tu alma, que no te dejaré. Hoy no quiero que vengas conmigo. Roncas mucho, no te lavas bien los pies y apesta quesito. Y de ese español que penetra. O ya voy a sacar a otro. Y Eliseo dice: Señor, vive el Señor, vive tu alma, que no te dejaré. Hay veces que hasta te van a despedir para no apoyarte económicamente y ver de qué tamaño es tú. Ay, pero si me despide, lo demando. Ahora no hubo. Yo le digo a la gente de mi equipo pastoral, él lo sabe, Sergio, porque se lo he compartido: no tenemos dinero, ¿cómo les doy lo que no tengo? Y les dije: ustedes quieren vivir de mi fe, pero Dios nos llamó a todos a vivir por fe. Así que si hay, les doy, y si no hay, vamos a ayunar. Algunos me han dicho que no, ya no están conmigo trabajando, pero el 90% me ha dicho que sí. Y a veces va a parecer como que se quieren. Quédate aquí, Elías decía a Eliseo: quédate aquí. No, quédate aquí. No, quédate aquí. No. Por más tentaciones que tengas a separarte de quien es tu Padre asignado por el cielo aquí en la tierra, enseñado magistralmente por Tony. Nunca había escuchado un mensaje así sobre la paternidad en los 36 años que tengo escuchando mensajes. De hecho, voy a hablar con los pastores donde está asignado el domingo para que me lo presten. ¡Ay, jole! Bueno, ese es otro tema. Necesitas vencer la tentación de separarte de tu pastor. ¿Y cuál es la más difícil? La herida. Acá estoy. Tu pastor te va a herir. Yo no te lo deseo, pero el hombre que más admiras, el hombre al que más te quieres parecer, te va a herir. Y tú lo vas a amar más a través de activar un principio sobre el que se mueve todo el reino de Dios. Se llama perdonar. Alguien le da un aplauso a Dios. Alguien exalta a Jesucristo. El amor solo puede crecer a través del perdón. La longitud, la anchura, la profundidad y la altura de la que el apóstol Pablo habla en Efesios 4, que ruega y dobla sus rodillas para que sean capaces de meterse más en el amor de Dios. Eso solo viene cuando te hieren y perdonas. Porque la manifestación más grande de amor es perdonar. ¿O no? ¿Quién está casado? Digan gracias a Dios. No los oigo muy animados. Vamos con estos mensajes. Estamos todos apaleados, Pastor Felipe. Es verdad. En el matrimonio, ¿quién ha herido a su esposa? Nomás yo. Yo soy el malo. No me dejen solo. Levanta la mano, Sergio. Yo sé que tú también. Ahora no estamos aquí llorando nuestras penas. ¿Quién ha sido herido gachamente por su esposa? No, tú no estás casado, baja la mano. ¿Y cómo salimos adelante? Y no es cierto, los que estamos casados, que al perdonar de verdad amamos más. Y luego de varias veces que perdonamos, es como la voy a dejar si ya le perdoné un chorro. Y esa inversión que me ha costado 1.5 de fuerzas, ¿qué? ¿Cómo le voy a hacer? Es que no se enseña que tu pastor te va a herir.
Saúl persiguió a David 16 años para matarlo, y David lo perdonó vez tras vez. Por eso cuando Absalón se rebeló, con justa razón, porque David no lo había atendido, Dios detuvo a Absalón de matar a David, porque cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo, y Saúl lo había herido. En cierto sentido, los apóstoles se sintieron heridos por Jesús cuando Jesús colgó de la cruz. Dicen los teólogos de una rama que por eso Judas lo traicionó. Judas lo traicionó como empujándolo a manifestar su gloria. Dijo: es que ahorita va a manifestar su poder y se va a librar, y ya todo el mundo va a saber que es el Mesías. Pero ¿cuál es la sorpresa de Judas? Que no se libra de la cruz, porque él había confundido al Mesías rey con el Mesías sufriente, el Mesías león con el Mesías cordero. Porque la venida del Mesías tiene dos partes: la primera como cordero y la segunda como león. Aleluya. Y los judíos del tiempo de Jesús esperaban al Mesías león, y cuando vieron el Mesías cordero, los discípulos se sintieron, aunque les había dicho que iba a padecer, aunque les había dicho, pues cuando ya lo vieron, los agarró y se paniquearon. En cierta manera hay gente que hasta se siente lastimada por Dios, y a Dios no le afecta. Tienes que salir adelante por medio de Él. Aunque tu pastor te hiera, tu asunto no es tu pastor, es tu destino eterno. ¿Sí me escuchó alguien? Que si alguien me escuchó, si vas a llegar a donde Dios ha diseñado que llegues, perdona a tu pastor y quédate en el lugar con el pastor padre que Dios te asignó hasta que esté formada tu vida y tu pastor te envíe o te ponga bajo otro ministerio. Ya acabé, ya acabé, ya acabé, ya acabé. Ya no me pongas el letrero, ya acabé. Muchas gracias. Juntos cambiamos al mundo. Hombres del reino.